Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, es un verdadero placer que dediquen un poco de su valioso tiempo para acompañarnos en esta nueva aventura. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa desde el primer momento. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias por estar siempre ahí, apoyándonos. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a resonar con muchos de ustedes. Vamos a hablar de Asterisco Andersel, esa figura que ha cautivado corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Pero no vamos a quedarnos en lo superficial, no. Hoy vamos a explorar algo más profundo, algo que tiene que ver con la esencia de su fama, con el impacto que ha tenido y sobre todo, con esa declaración implícita o explícita de para siempre a mi lado. Sí, vamos a desentrañar esa conexión tan especial que genera, esa sensación de cercanía y ese afecto incondicional que muchos sentimos por ella. Piensa en eso, en cómo un artista puede llegar a tocarte de una manera tan personal que sientes que quieres que esté ahí, de alguna forma, para siempre. Y si aún no lo has hecho, te invito, te animo de corazón, a que le des clic a ese botón de asterisco suscribirte que ves por ahí abajo. Es un gesto pequeño para ti, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que esperamos que disfrutes. Vamos a empezar a desgranar esto. Cuando pensamos en Andersel, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Belleza, indudablemente. Talento actoral, por supuesto. Pero creo que hay algo más, algo que trasciende la pantalla, ¿no creen? Hay una aura, una presencia que la hace destacar. Y esa presencia, esa conexión, es lo que creo que se traduce en esa idea de para siempre a mi lado. No se trata solo de admirar a una actriz, es algo más profundo. Es esa empatía que logramos sentir con los personajes que interpreta, es la forma en que su personalidad brilla a través de sus roles, incluso en entrevistas o en sus apariciones públicas. Ella tiene esa cualidad de hacerte sentir que la conoces, de que hay algo genuino y auténtico en ella, y eso, amigos míos, es un tesoro en el mundo del espectáculo. ¿Cómo logra esto? Pensemos en sus roles más icónicos. ¿Quién no se enamoró de Hayat en Amor en Construcción? Esa mezcla de inocencia, determinación y un toque de torpeza adorable. Sentíamos sus frustraciones, sus alegrías, sus dudas. Nos reíamos con ella, sufríamos con ella. Y esa conexión no se limita a un solo personaje. En cada proyecto que emprende parece poner una parte de sí misma, una vulnerabilidad que resuena con nosotros. Es como si a través de sus interpretaciones nos invitara a su mundo, a compartir sus experiencias emocionales. Y cuando te invitan a compartir algo tan íntimo, se crea un vínculo. Un vínculo que va más allá del simple entretenimiento. Pero no todo es ficción. La vida real de Andersel también juega un papel crucial en esta percepción de cercanía. Hemos sido testigos de sus altibajos, de sus momentos de alegría y también de sus pérdidas. Y su forma de afrontar estas situaciones con dignidad, fortaleza y a veces, con una honestidad conmovedora, ha generado un respeto y una admiración aún mayores. Verla superar obstáculos, verla seguir adelante con una sonrisa, con esa chispa en los ojos, nos inspira. Nos recuerda que a pesar de las dificultades, la vida puede ser hermosa, y que la resiliencia es una cualidad admirable. Y es en esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad expuesta, donde esa conexión se vuelve aún más fuerte. Sentimos que no es solo una figura inalcanzable, sino alguien que, de alguna manera, está pasando por cosas similares a las que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Y luego está su presencia en las redes sociales. Andersel no es solo una estrella de televisión, es una figura pública activa y, en muchos sentidos, una influencer. Pero a diferencia de muchos, su presencia en plataformas como Instagram no se siente forzada o puramente comercial. Ella comparte momentos de su vida, desde sus viajes y proyectos profesionales hasta instantes más cotidianos, a menudo con un toque de autenticidad que desarma. Vemos su amor por su familia, su pasión por el arte, su compromiso con causas sociales. Y cada vez que comparte un pedacito de su mundo con nosotros, refuerza esa sensación de que es una persona real, con sus propias emociones y sus propias experiencias. Esta transparencia, esta voluntad de mostrarse tal cual es, crea un puente entre ella y sus seguidores. Nos permite sentir que la conocemos un poco mejor, que entendemos sus motivaciones y que, en cierto modo, compartimos valores similares.
Esta declaración incondicional de para siempre a mi lado, no es algo que Anne Derzel haya proclamado directamente en un discurso grandilocuente, aunque nunca se sabe qué nos reserva el futuro. Es más bien una respuesta a una reciprocidad. Es el resultado de años de trabajo, de dedicación, de carisma y de una conexión genuina con su audiencia. Es la forma en que su arte y su persona se entrelazan para crear una experiencia emocional para quienes la seguimos. Cuando un artista logra esto, no solo te entretiene, sino que te inspira, te acompaña en tus momentos y, de alguna manera, se convierte en parte de tu paisaje emocional. Y es natural que uno desee que esa influencia positiva, esa presencia inspiradora, continúe. Pensemos en la magnitud de su alcance. Anne Derzel no es solo una actriz turca popular, es un fenómeno global. Sus series se transmiten en innumerables países, dobladas o subtituladas, llegando a millones de personas que, de otra manera, quizás nunca habrían conocido su trabajo. Esta universalidad de su atractivo habla de su capacidad para conectar con diversas culturas y audiencias. No importa dónde vivas, si te sientes atraído por su talento y su personalidad, te unirás a esa legión de admiradores que sienten esa conexión especial. Y es en esa conexión global donde la idea de para siempre a mi lado adquiere una dimensión aún mayor. Millones de personas en diferentes rincones del mundo compartiendo el mismo sentimiento de admiración y afecto incondicional. Ahora hablemos de la declaración incondicional. ¿Qué significa realmente? Para mí significa una lealtad que no depende de los altibajos de la carrera de un artista. No se trata de seguirla ciegamente, sino de un apoyo que se basa en el aprecio por su trabajo, por su persona y por la inspiración que nos brinda. Es una declaración de que, pase lo que pase, seguiremos apoyándola, disfrutando de sus proyectos y deseándole lo mejor. Y creo que Anne Derzel, de manera implícita a través de su constancia, su profesionalismo y su autenticidad, fomenta este tipo de lealtad. No nos decepciona en su esfuerzo, no se esconde en momentos difíciles y siempre parece estar dando lo mejor de sí misma. Esa consistencia es fundamental para construir una relación duradera con la audiencia. Es interesante reflexionar sobre cómo la tecnología ha facilitado esta conexión. Las redes sociales, las plataformas de streaming, los foros en línea, todos estos elementos permiten una interacción más directa entre los artistas y sus fans. Podemos comentar sus publicaciones, compartir nuestras opiniones sobre sus series, e incluso sentir que formamos parte de una comunidad más amplia de seguidores. Y Anne Derzel ha sabido navegar este mundo digital con habilidad, utilizando estas herramientas para acercarse aún más a su público, sin perder esa esencia de misterio y encanto que la rodea. Además, la influencia de Anne Derzel va más allá del entretenimiento. Como figura pública, tiene la capacidad de impactar en temas importantes. Hemos visto su participación en campañas benéficas y su apoyo a causas sociales, lo que demuestra que es una persona con valores y con un deseo de hacer una diferencia positiva en el mundo. Este tipo de compromiso resuena profundamente con una audiencia que busca artistas que no solo entretengan, sino que también inspiren y contribuyan a un bien mayor. Y ese, amigos míos, es otro pilar fundamental para una conexión duradera y un afecto incondicional. Cuando un artista demuestra que tiene un corazón y una conciencia, es natural que ganemos aún más respeto y admiración por ellos. En definitiva, el título Anne Derzel para siempre a mi lado, mi declaración incondicional, encapsula perfectamente esa relación especial que ha forjado con su público. No es una imposición, sino una respuesta. Es el eco de años de trabajo, de dedicación, de carisma y de una autenticidad que resuena a través de las pantallas y las redes sociales. Es la sensación de que a través de sus personajes y de su propia personalidad, nos ha tocado de una manera profunda y significativa. Y como resultado, sentimos ese deseo de que su luz siga brillando, de que su arte siga inspirándonos, y de que de alguna forma, ella esté para siempre a nuestro lado. Quiero recalcar esto una vez más, esta declaración de incondicionalidad no es algo que se tome a la ligera. En un mundo donde las tendencias cambian rápidamente y la atención es fugaz, lograr que una audiencia sienta un vínculo tan fuerte es un logro monumental. Y Anne Derzel lo ha conseguido. Lo ha conseguido con su talento, sí, pero también con su humildad, su perseverancia y esa chispa única que la hace inolvidable. Así que, para resumir, hemos explorado la profundidad de la conexión que Anne Derzel ha logrado con su público. No se trata solo de admiración superficial, sino de una apreciación por su talento actoral, su personalidad auténtica, su resiliencia ante las adversidades y su presencia inspiradora en el mundo digital y en causas sociales.
Hemos visto cómo a través de sus roles y de su vida pública, ha creado un vínculo emocional que muchos sentimos como una declaración de para siempre a mi lado, un afecto incondicional que trasciende las fronteras y las pantallas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta reflexión. Ha sido un placer enorme compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Sienten esa conexión con Undercell? ¿Qué es lo que más les atrae de ella? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me ayudan a entender mejor sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran like, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Undercell o simplemente con alguien que creen que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que le den clic a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.